Agradezco la invitación de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz a participar en esta Comisión de Violencia de Género. Aquella violencia que, tal como la definió Naciones Unidas, es la ejercida sobre las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y que está basada en una histórica desigualdad jerárquica entre hombres y mujeres. Quiero agradecer las menciones que se realizaron a mi persona y quiero agradecer el interés, estudio y aportes que todas y todos quienes me precedieron en la intervención han hecho del concepto de violencia vicaria. Merezcan también un especial agradecimiento todas las asociaciones de madres protectoras, sin cuyo activismo no sería posible esta sesión. Celebro el interés de los Estados Unidos de México por este concepto de violencia vicaria que acuñé en el año 2012 con motivo del relato de una mujer cuyo hijo había sido asesinado y cuyo asesino era el hombre que la había maltratado durante años. El mismo hombre que la había amenazado diciéndole: ya verás lo que te pasa, te voy a golpear donde más te duele. De nada sirvieron en ese momento las denuncias que ella presentó ante las autoridades, que solo la protegieron a ella, pero no impidieron que ese individuo tenga contacto con el niño y a quien esas mismas autoridades consideraban con derechos indeclinables solo por ser su progenitor. Para impedir que ella lo proteja, ella fue acusada de producir SAP, o el famoso síndrome de alienación parental, que luego de 40 años debemos seguir explicando que no solo es una pseudoenfermedad, porque un síndrome significa eso, inventada solo para culpar a las madres, sino que hoy en día ya me atrevo a afirmar con rotundidad que es un constructo que es otra forma de violencia vicaria. A raíz de este primer caso que conocí en el año 2012, como dije, comencé a escuchar cada vez más por parte de mujeres víctimas de la violencia de su pareja que estos hombres violentos, al momento de plantear ellas el divorcio y la separación, las amenazaban diciéndoles eso mismo que ya había escuchado: te quitaré a los niños, ya verás lo que sucede si insistes en esto, entre otras fases. Y al no tener acceso a ellas de modo cotidiano, y aun cuando jamás se habían interesado en el cuidado y la protección de las hijas e hijos, pedían la custodia compartida y hasta la custodia plena, algo que la justicia jamás rehusaba y que ellos aprovechaban para continuar la violencia, ahora por interpósita persona, las hijas y los hijos de modo preferente. Sin llegar al asesinato, como bien se denominó y se marcó aquí, estos individuos utilizaban a los hijos e hijas para continuar el daño a la mujer. A la hora de regresarlos a la casa con su madre, insultaban a la mujer, descuidaban a esas criaturas mientras estaban a su cuidado, interrumpían los tratamientos médicos durante ese periodo y así se lo hacían saber a la madre. Hablaban mal de la madre y permitían también que su entorno lo haga delante de esas niñas y niños. Intimidaban a la mujer sin que ella pueda conocer siquiera dónde les llevaba de viaje o dónde estaban cuando no estaban con ella. Impedían toda comunicación para sumirla en una angustia y en una desesperación. Le enviaban noticias de niños desaparecidos y también de niños asesinados por sus padres durante ese periodo, donde supuestamente se encontraban bajo su cuidado. Muchos llegaban incluso a desaparecer llevándose a los niños, raptándolos, sumiendo a la mujer en una angustiosa búsqueda e incertidumbre que se extendía por años. A raíz de todos estos relatos que he llegado a contabilizar como más de 2000 en estos últimos 10 años, sabiendo que lo que no se nombra no existe, decidí poner nombre a este tipo de violencia, que a su vez comenzaba a vislumbrarse también en otros países, como Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica, en los cuales no se lo mencionaba como violencia vicaria,
pero describían nuevos tipos de violencia en la pareja que aparecían post-divorcio y que incluían siempre de modo preferente a las hijas y a los hijos para dañarla, y que se apoyaban en las instituciones para realizarse. La violencia que ya se ha mencionado también en este recinto, que es la violencia institucional. La denominé por eso violencia vicaria, tomando vicario como adjetivo, como también se mencionó hoy aquí, y que viene definido como que toma el lugar de otra persona o que la sustituye, ya que las niñas y los niños, para ese hombre violento, eran considerados objetos al servicio de seguir dañando a la madre, sabiendo que para esa mujer, sus hijas e hijos eran la parte más importante de su vida, que por ellos ella había soportado durante años la violencia y el maltrato, y que por lo mismo dañarles a ellos era asestarle un golpe irreversible con el asesinato y el secuestro, pero golpes constantes y silentes en el maltrato cotidiano. La violencia vicaria tiene que quedar muy claro que es violencia de género, que es violencia contra la mujer, en el marco de la definición que tiene México como violencia familiar, que es esta violencia contra la mujer y solo se da en el contexto de esta violencia. Como tal, está dirigida a dañar a ella, y para esto el hombre violento daña a los hijos e hijas, pero su diana, su objetivo, es la madre. No debemos confundirla con el maltrato infantil, que por supuesto todos los hombres violentos lo realizan, como bien especificó antes quien me precedió, la fiscal Teresa Peramato. Pero sí, toda violencia vicaria. Decía que la violencia contra el maltrato infantil existe y todos los hombres violentos lo realizan, pero es necesario saber que no todo el maltrato a las hijas e hijos es violencia vicaria, aunque sí toda violencia vicaria es maltrato contra niñas y niños. El factor diferencial de la violencia vicaria es que con estas acciones se quiere dañar a la mujer, y por lo tanto es necesario encontrar la concausalidad de este daño. Y en ese daño vamos a encontrar una doble violencia, la violencia contra las criaturas y la violencia contra la madre. Por lo tanto, debemos resumir que la violencia vicaria es violencia contra la mujer que se ejerce sobre las hijas e hijos. A su vez, la violencia vicaria es posible porque, como mencioné anteriormente, las instituciones que no utilizan la perspectiva de género, que no consideran la violencia estructural contra las mujeres, permiten que un hombre violento, que incluso puede estar condenado por intento de homicidio contra la mujer, tenga contacto con las hijas e hijos, sin considerar que ese individuo, si es peligroso para ella, lo será también para los niños. Lamentablemente vemos que las instituciones y muchas veces la justicia aún hoy continúa disociando la violencia contra la mujer de la peligrosidad para las hijas e hijos, ponderando y privilegiando el rol de padre familia por encima del riesgo que ese hombre violento puede entrañar al quedar al cuidado de criaturas vulnerables, que además creerán que él les protegerá y por lo tanto aumenta la vulnerabilidad. En la violencia vicaria, el hombre violento, y remarco hombre violento como binomio gramatical que no puede ser dividido porque no es ni de padres, sino de hombres violentos, ataca el rol, decía, el rol materno, y degrada los cuidados que la mujer brindó a sus hijos hasta el momento en que decidió separarse de él, y por eso la amenaza con quitarle lo que ella más ama. La desaparición de las hijas e hijos es el castigo más cruel a una madre. Arrancar a una criatura del apego protector de su madre muestra a las claras que a ese individuo no le interesa el bienestar ni de ese niño ni de esa niña, y que solo busca dañar a la mujer
que se permitió dejarle. Muchas El daño a gracias. la mujer es irreversible, pero las secuelas en las niñas y los niños son también una impronta para el resto de su vida, además del robo de su infancia, periodo que no podrán recuperar jamás. Una mujer maltratada es siempre una madre protectora, protección que a veces, por la victimización que produce el maltrato continuado, no puede ser óptima, pero sin entrar en la excepción, quiero describir que en un ambiente doméstico donde la mujer sufre violencia, las hijas e hijos son víctimas siempre. Y remarco lo que ya se dijo aquí, y así lo reconocen los tratados internacionales a los cuales también México suscribió. Muchas gracias, Sonia. Estoy terminando ya. El maltratador sabe que dañar a las hijas y a los hijos es un daño irreversible y romper ese vínculo de protección precisamente es lo que él busca con este daño. Primero se inventó un constructo falaz como el SAP, o mal llamado síndrome de alienación parental, exponente de la denominada junk science o ciencia basura, y ahora bajo otras denominaciones que entrañan lo mismo, se justifica el distanciamiento de niñas y niños de la protección de su madre. Quiero aclarar que el concepto de violencia vicaria es eso, un concepto que describe situaciones observadas y no es una enfermedad ni una patología, ni pretende serlo, como en su día sí se instaló el SAP. La violencia vicaria es una descripción fenomenológica de un fenómeno, valga la redundancia, que los hombres violentos comenzaron a ejercer a medida que el corpus jurídico de los distintos países del mundo les iba estrechando el acceso a la mujer, a la que consideraban su propiedad privada. Fueron esos mismos hombres violentos quienes confirmaron la concausalidad cuando asesinaban a sus hijas e hijos a través de la frase «ya verás lo que te pasa, si no te hubiese separado, esto no hubiera ocurrido». Un hombre violento es violento siempre, no hace distingos con quien sí y con quien no, solo cuando finge un temple del que carece. Para terminar, quiero repetir una frase que se ha hecho eco en todas las madres protectoras y que acaba de mencionar la fiscal coordinadora de violencia de género de España. Un hombre violento jamás será un buen padre. Un padre es otra cosa. Un buen padre cuida, protege y respeta el vínculo de amor y apego de un niño con su madre siempre, con independencia de lo que él considere o haya sucedido con ella. No olvidemos que es también un derecho humano de niñas y niños vivir una vida libre de violencias. Que tengáis un buen día y muchas gracias por vuestra atención.